Buenas noches. En este momento nos encontramos a punto de iniciar nuestro primer CIPAS de Administración Financiera, periodo 1602. Les doy la bienvenida a los estudiantes que en estos momentos están haciendo participación en este primer CIPAS. ¿Cómo están, estudiantes? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, tutor. Muchas gracias por haber permitido el espacio en este momento de resolver dudas y aprender un poco más. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar. Nosotros estamos en este momento en el paso 2, el diagnóstico financiero. Ustedes ya han hecho la primera actividad del paso 1, donde estamos haciendo la presentación y el conocimiento como tal de la plantilla que se está utilizando para el desarrollo de las actividades de administración financiera. ¿Sí? Esta actividad, no sé si de pronto algunos de ustedes tuvieron inconvenientes este fin de semana con la plataforma. Quisiera preguntarles porque tengo entendido que se habían presentado unos inconvenientes por las fechas que no los estaban dejando entrar. ¿Alguno de ustedes tuvo inconveniente? No, no, señor. No, ninguno. No. Yo sí tuve el problema. ¿Qué problema tuviste? Pues ya llevaba una semana tratando de entrar y me decía que este foro no será habilitado sino hasta el 17 de junio. Ah, bueno, perfecto. Ese era el inconveniente. No sabemos la verdad qué ocurrió porque el sábado yo estuve trabajando en las horas de la tarde y no había inconveniente alguno. Domingo, pues obviamente no ingresé y ayer lunes ingresé hacia las horas de la noche para mirar qué tantos mensajes habían y me sorprendió pues no encontrar casi mensajes en foro, pero en el correo interno sí encontré muchos mensajes de varios estudiantes donde me explicaban y me enviaron pantallazos precisamente de eso, que las fechas estaban pues un poco distorsionadas y esta mañana pues tuvimos que llamar al director y, oh sorpresa, esta mañana estaban ya bien todos los foros con las fechas que eran. Entonces, quién sabe qué inconveniente pasó, porque la verdad esas fechas son prácticamente inmodificables, no las puede modificar uno como tutor. Eso tiene que ser ya por parte del director o por parte de quienes manejan plataforma. Entonces, quién sabe qué sucedería en el momento. Pero bueno, por lo pronto lo importante es que ya está la plataforma funcionando bien y pues obviamente a la espera de los avances de las actividades por parte de ustedes. Bueno, entonces como les decía, nosotros estamos ya en el paso 2, donde tenemos esta actividad abierta desde el 26 de abril y va hasta el 4 de junio. Ya estamos pues prácticamente a mitad de tiempo de la actividad, una actividad que consiste en realizar el cálculo del análisis horizontal y vertical del estado de resultados y del estado de la situación financiera, trabajando en la hoja denominada estados financieros. Entonces, ¿qué sucede acá? He visto en las plantillas que me han enviado que ha habido de pronto algunas inconsistencias frente a la aplicación de la fórmula. Bueno, no tanto en la aplicación de la fórmula, sino de cómo aplicar la fórmula. Les recuerdo que nosotros tenemos que manejar en los operacionales el 100%, en los ingresos operacionales en el estado de resultados, y en el balance general pues 100% activos y 100% pasivos más patrimonio. Hay muchos que están tomando solo el pasivo como 100%, el patrimonio como 100%, y obviamente ya estamos desbalanceando precisamente la fórmula, que es activo igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Entonces tener en cuenta esto, porque si nosotros miramos el resultado de pasivos y patrimonio, pues nos va a marcar mucho más del 100%. Entonces, la idea es que cuando yo a los que les he hecho la observación es precisamente no de pronto la aplicabilidad como tal de la fórmula, sino de cómo la estamos manejando frente a las cuentas principales y a las subcuentas, ¿vale? ¿Han tenido algún inconveniente con esta aplicación de fórmulas?
Sí, profesor, tengo una inquietud. Bueno, cuéntame. Cuando se coge la cuenta grande respecto a las fórmulas de análisis vertical, horizontal y las variaciones, ¿cómo se hace el cálculo entre ellas mismas? Solo con las cuentas grandes. No te entiendo, o sea, ¿cómo se hace la cuenta de un ejemplo? Vamos a mirar los activos, 100%. ¿Cómo sería la variación? No, la cuenta grande, no en la subcuenta, sino la cuenta grande. Por ejemplo, el activo. Tenemos el año 1 y el año 2. Pero Sí, entonces, supongamos, tomemos el año 1. Es un ejemplo, operaciones de administración sobre total ingresos operacionales. Pero sí. entonces, si miramos solo el primer año, ¿cómo se calcula con la cuenta grande? Solo con No, cuentas no, 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 grandes. acuérdate que cuando hacemos ese tipo de variación lo hacemos es con los 2 años. Si no tenemos el año de referencia anterior, ese es el que nos sirve de base para hacer la comparación con el otro año. ¿Sí me hago entender o no te estoy entendiendo bien? A ver, no, esa parte la entiendo, pero cuando se hace el análisis vertical y horizontal, Espérate, voy a abrir acá un archivo para que lo podamos mirar bien. A ver si estamos bien. Espera que me abra acá. ¿Sí están viendo la pantalla o les está saliendo solo la diapositiva? solo la diapositiva. Bueno, espera, mientras tanto abro acá. Es que está también un poquito lento el internet, eso sí ya no sé por qué será, si será en todos lados o solamente acá, pero Dios mío, qué estrés. Bueno, vamos a tomar acá este ejemplo. Bueno, acá tenemos este ejemplo, ¿sí lo ves? Señor, ubiquémonos allí, no, en el estado de allí. Por Ok, ejemplo, todas las subcuentas del activo, para mirar sí, el análisis vertical, vamos a tomar todas las subcuentas y la vamos a dividir por la cuenta mayor. sí. Entonces la pregunta mía es, por ejemplo, cuando llegamos al total activo, fila 45, total activo, ¿cómo hago para sacar el resultado en el análisis vertical y horizontal con esa misma cuenta grande? O sea, cuando yo ya hago el cálculo de todas las subcuentas y llego hasta allí, hasta el total activo, ¿cómo hago para sacar ese cálculo de esos dos análisis? A ver, lo que te entiendo es cómo sería el cálculo para el activo total. El activo total sería el 100% porque estaríamos haciendo la división como tal de la misma cuenta, ¿cierto? Sería el Ah, 100%, ok. ¿cierto? O sea que es sobre Para el ella año 1. misma. Claro, exactamente, porque es que, a ver, te lo explico de otra manera. Si tú haces la sumatoria, de las subcuentas a las que le estás aplicando la fórmula, pues te va a dar el 100%. ¿Sí? Ok, lo mismo sería para el pasivo.
Exactamente. Y para el patrimonio. Sí, exactamente. Entonces, a lo que yo me refería es a esto. Si se dan cuenta, en este ejercicio tomaron pasivo como 100% y tomaron patrimonio como 100%. En este caso quedó mal planteado, porque estas dos cuentas son independientes, pero entran dentro de la balanza para que el activo me dé igual a pasivo para patrimonio. Entonces, este debería ser el 100%, ¿cierto? Total pasivo. Y hacer la aplicación como tal. Ahí, ¿entienden? Allí sería el 100% también. Exactamente, exactamente. Entonces veríamos cuál sería el aporte del pasivo frente a ese pasivo más patrimonio y del patrimonio como tal. Entonces tendríamos que coger acá el total pasivo. Ajá, más el patrimonio. Exactamente, dividido. Profe, qué pena, lo que pasa es que, disculpa, lo que pasa es que no se alcanza a escuchar porque hay como ruido atrás, entonces no se te entiende, qué pena. Entonces, a ver quién tiene, bueno, debe ser el micrófono. ¿Ya cerraron todos micrófonos? Sí, estoy viendo acá ya todos cerrados. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Sí, entonces, bueno, vamos a seguir acá con la presentación y pues ahorita cuando lleguemos al momento, pues vamos haciendo las respectivas preguntas. ¿Ven la diapositiva? No, señor, aún no. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, como digamos, ya saben, eso sí, ya en la guía también está especificado, los grupos impares van a trabajar desde la perspectiva de una empresa comercial y de servicios, y los que están trabajando con los grupos pares van a ser desde una perspectiva de una empresa de producción. Esto para que tengan en cuenta todas las subcuentas que se van a manejar y el interés de acuerdo a la manera de cómo se obtienen rentabilidades y cómo se obtienen las utilidades y las participaciones de acuerdo a las cuentas. No es lo mismo una empresa de producción donde estamos basados nosotros en la transformación de un producto, de una materia prima, a una empresa comercial y de servicios, que obviamente ya nos enfocamos más en la parte de las ventas como tal y la parte comercial. ¿Sí? Entonces, realizar el cálculo de los indicadores financieros, tanto de liquidez, la actividad, el endeudamiento, rentabilidad, que conforman el árbol de EVA, que ese es otro puntico que vamos a ver ahorita. Realizar la interpretación de los análisis de los indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad, elaborando un informe diagnóstico, que es donde ya entonces empezamos nosotros a deducir, de acuerdo a estos indicadores, cuál es la situación de la empresa a la cual nosotros estamos refiriéndonos, realizar las conclusiones que se consideren pertinentes por integrante del grupo, analizando lo sucedido en el informe del diagnóstico financiero. Eso lo hacen en la hoja conclusiones de la plantilla única de trabajo, ¿cierto? Y cada integrante debe desarrollar de manera individual la guía y en grupo consolidar el único producto con los aportes realizados. O sea, hasta ahí todo está entendido, pues hasta ahí es donde he visto que lo han trabajado y lo han subido a los foros. Las evidencias de trabajo independiente, la plantilla única desarrollada de manera individual, con las hojas desarrolladas, integrantes, estados financieros, paso 2, informe diagnóstico y conclusión. Y la grupal, una plantilla única de trabajo consolidada de manera grupal con las siguientes hojas: integrantes, estados financieros, paso 2, informe diagnóstico y conclusiones. Si se dan cuenta, lo que ustedes tienen que hacer es, con base en lo que entrega cada uno de manera independiente, generar debate entre ustedes para que escojan cuáles son las mejores conclusiones a las que pueden llegar en los estados financieros, en el árbol de EVA, en el informe diagnóstico y en las conclusiones. Recordarles que la fecha va hasta el 4 de junio, no tiene ningún inconveniente, que para realizar estas actividades existen unos lineamientos, y estos lineamientos, el paso 1, pues participar con los aportes en el desarrollo de la actividad, elegir un solo integrante que se encargue de entregar el producto solicitado en el entorno de evaluación, revisar que cumpla los requerimientos que se señalaron en la guía de actividades y tener en cuenta la rúbrica.
Ojo, apuntémosle a lo que dice la rúbrica, porque muchas veces nos extendemos en información que nos está solicitando y pues obviamente hay que ver es de acuerdo a la rúbrica lo que se va a calificar, pues obviamente para apuntar al mayor puntaje. Y en la parte, en el paso 4 de los lineamientos, algo que sí les recomiendo mucho es que se incluyan a las personas que realmente están colaborando en la parte colaborativa, así suene redundante. ¿Por qué? Porque muchas veces por colocarnos la mano en el corazón, colocamos a un compañero que es que no ha podido hacer participación por X o Y motivo. Si es algo valedero, pues lo hablará conmigo, que soy el tutor, y pues obviamente se le dará solución. Pero no lo hagan porque de pronto se están haciendo un daño ustedes mismos al permitir que haya gente que no colabore y que no tenga una justificación o causa valedera para decir el por qué no ha podido participar, ¿vale? Entonces, ¿qué es un estado de resultados? ¿Qué es lo que encontramos nosotros al inicio de la plantilla en la parte de los estados financieros? Es el que representa la forma en que una empresa llega al resultado final del ejercicio en un periodo determinado y que bien puede ser una pérdida o una utilidad. Entonces, en el ejercicio que nosotros tenemos una utilidad operacional, ¿cierto? Entonces, un estado de resultados es el que nos va a mostrar precisamente cómo llegamos al final del periodo fiscal. Un ejemplo, ¿cierto? Tenemos un periodo anual, entonces, ¿cómo arrancamos y cómo llegamos a ese periodo final? Encontramos ahí nosotros en el estado operacional, en el estado de resultados, cuáles son nuestras utilidades brutas, cuáles son nuestras utilidades operacionales, las utilidades antes de impuestos, las utilidades después de impuestos y la utilidad del ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto hicimos y cuánto es lo que realmente nos queda al final del periodo? El estado de la situación financiera es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa y está estructurado por activo, pasivo y patrimonio. Entonces ya sabemos que eso se llama balance general, ¿cierto? El flujo de caja se refiere a la información sobre los recursos que genera una empresa, tanto los flujos de entrada como de salida en un periodo de tiempo específico. Se utiliza para indicar la acumulación neta de activos líquidos durante un periodo correcto, el manejo de la cash money efectivo, todo lo que tenga que ver precisamente para saber cómo estamos frente a lo que recibimos y cómo estamos frente a lo que estamos sacando de la empresa. Entonces, el análisis horizontal, aquí ya arrancamos con lo que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Calcula la variación absoluta y relativa que ha sufrido cada una de las partidas del balance o la cuenta de resultados en 2 periodos de tiempo consecutivos. Por tanto, el análisis horizontal o dinámico se centra en averiguar qué ha sucedido con una partida contable en un periodo determinado. Lo que hablaba ahorita precisamente la compañera. ¿Cómo aplicamos nosotros esas fórmulas de manera que nos permitan realizar un análisis? Entonces, la utilidad del análisis horizontal, ¿qué nos permite? ¿Para qué nos sirve eso? Sirve para analizar el desempeño financiero de una empresa durante varios años porque estamos haciendo una trazabilidad, ¿cierto? Establecer tendencias y patrones de crecimiento como la estacionalidad. ¿Cuándo sí, cuándo no? Yo les explico a los estudiantes en mercadeo precisamente eso. Hay que aprovechar de pronto las fechas para saber qué temporadas son las más propicias para la venta de lo que estemos nosotros, la línea de trabajo que tengamos, ¿cierto? Entonces, esas estacionalidades nos sirven para determinar rotaciones de productos, rotaciones de inventarios, rotaciones de personal, etcétera, etcétera, de manera que nos podamos nosotros establecer esas estrategias a utilizar en determinados tiempos. Nos sirve para evaluar los cambios relativos en diferentes líneas de cuentas a lo largo del tiempo. ¿Por qué unas se comportan de una manera a principio de año y por qué a final de año no? ¿Por qué cuando llega el Día de la Madre ciertas tendencias nos marcan que dentro del balance tenemos que estar muy pendientes del desarrollo de las estrategias a aplicar frente a pasivos o frente a activos, ¿cierto? O ese capital que aportan los socios, ¿será que es el que nos va a servir de aquí en adelante o vamos a tener que hacer algunas asambleas generales, algunos comités gerenciales, etcétera, donde tengamos que tomar decisiones para que esto no vaya a interferir en el buen desarrollo de los objetivos que se tienen establecidos, ¿sí?
Un pequeño ejemplo, esta presentación yo se las voy a dejar de todas maneras en los foros para que ustedes tengan pues más claridad frente a lo que tienen que realizar. En este caso, como dice el ejemplo, podemos observar que los activos corrientes han incrementado en un 5% respecto al año anterior. Los pasivos corrientes, por otro lado, han incrementado un 86.6%. En conjunto, el total de pasivos ha disminuido en un 11% en este ejercicio, no es el ejercicio de la actividad. Entonces, a partir de esos porcentajes determinados, que los establecemos mediante fórmulas matemáticas, el analista financiero debe plantearse las preguntas adecuadas para establecer si los porcentajes son los adecuados de acuerdo al historial de la empresa o del sector al que pertenece la empresa. Por eso la importancia de si somos empresa productora de servicios, que somos una empresa de producción o una empresa comercial o de servicios, ¿cierto? Y el análisis vertical es una técnica del análisis financiero que permite conocer el peso porcentual de cada una de estas partidas en las subcuentas de los estados financieros de una empresa en un periodo de tiempo determinado. Así sabemos el peso que tiene cada parte en el todo, o sea, lo que estaba hablando ahorita la compañera. ¿Cómo hago yo para mirar las cuentas principales? Las cuentas principales son el todo, ¿cierto? Y tenemos que mirar cuál es el aporte que hace cada una de las cuentas para lograr ese todo, ¿cierto? Eso es como cuando planteamos en una investigación un objetivo general. Ese es el todo. ¿Y cómo logramos llegar a ese objetivo general? Pues mediante el desarrollo de las actividades planteadas en los objetivos específicos. Son los coequiperos. Entonces, cada una de las subcuentas es la que me va a mí a abonar, a aportar o a generar un decrecimiento frente a las cuentas principales. La utilidad del análisis vertical que me permite, igual que el horizontal. Entonces, esta me permite tener una visión de la estructura del estado financiero estudiado, mostrar la relevancia de las cuentas dentro del estado financiero, evaluar los cambios estructurales, permitir el planteamiento de políticas para corregir gastos, ingresos y administración de activos y de deuda, determinar una estructura óptima que permita mayor rentabilidad y que sirva como medio de control. ¿Sí? Igual acá tenemos un caso donde encontramos una aplicación como tal del análisis vertical y podemos observar que los activos corrientes para el año X2 equivalen al 46.5% del total de los activos, que la inversión en activos fijos equivale al 44.2% de los activos de la empresa para el año 2, X2. Esto significa que todos esos porcentajes deben analizarse en su conjunto, comparando el ejercicio anterior, en el ejemplo, el 2X1, pues, con los índices de la industria y complementarse con el análisis horizontal. O sea, esto es un conjunto. El análisis horizontal de muy poco nos va a servir si no tenemos el análisis vertical. Entonces, por eso digo que es un conjunto, porque entre todos los indicadores que puedan ellos establecer o los porcentajes que me puedan generar de los comportamientos en dos periodos, pues puedo tomar yo decisiones frente a lo que le conviene o no le conviene a la empresa. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de saber no solamente hacer la aplicabilidad de la forma, sino de saber interpretar qué significa cada una de ellas. Para eso, en el mensaje de inicio del paso 2, hay unos videos tutoriales. Esos videos tutoriales están muy específicos frente a lo que cada una de las cuentas representa. ¿Vale? Entonces, acá vemos nosotros el mismo análisis vertical que veíamos anteriormente, pero en este caso lo estamos viendo en el estado de resultados. Entonces, si tú te das cuenta, a ver acá, aquí voy a lo que les decía yo en el ejercicio anterior, en el ejercicio que les estaba mostrando de la plantilla. Si se dan cuenta, el total pasivos y patrimonio, cuenta principal marca 100% y activos 100%. Pasivos marca un 34.1% y el total del patrimonio un 65.9%. Entonces, esa es una de los errores que se han presentado, que estábamos utilizando el pasivo total como un 100% y el patrimonio como un 100%, cuando no es así, porque vamos de una vez a tener una gran diferencia en cuanto al aporte de cada una de las subcuentas frente al total de pasivos y patrimonio. ¿Vale? Tener mucho en cuenta esto en el desarrollo de la actividad, para que no se vayan a equivocar. Entonces, igual acá frente al estado
de resultados, en el análisis vertical, pues hacemos como tal la misma aplicabilidad como tal de las cuentas y miramos los porcentajes a los cuales vamos a tener nosotros acceso en el momento de realizar el análisis de cada una de las subcuentas y de las cuentas del estado de resultados. Vamos a tener nosotros también acá unos indicadores para manejar dentro de la actividad, como el indicador de liquidez, que permiten analizar la disponibilidad de efectivo en el corto plazo. Entonces ya sabemos que si hablamos de liquidez, ya estamos hablando de corto plazo, estamos hablando de lo que son los activos corrientes, ¿cierto? ¿Cómo es la fórmula de los indicadores de liquidez? ¿Qué se me hizo? Bueno. Entonces, se hace la comparación entre la generación de dinero y las necesidades de responder a obligaciones con terceros en un periodo corto, generalmente menor de un año. Por eso es a corto plazo. De este modo, con los indicadores de liquidez se puede medir la solidez o el músculo financiero con el que cuenta la empresa para pagar oportunamente sus deudas. Así, los principales rubros de los estados financieros que se analizan para identificar el grado de liquidez son el activo corriente y el pasivo corriente, ¿cierto? Dentro de los indicadores de liquidez encontramos los siguientes: la razón corriente, que es igual al activo corriente dividido en el pasivo corriente, ¿cierto? En términos prácticos, indica cuántas unidades monetarias de recursos de corto plazo tiene una empresa por cada unidad monetaria de deudas que deben ser cubiertas en el corto plazo. Entonces yo lo que hago es coger el activo corriente, lo divido en pasivo corriente y ese valor que me da van a ser las unidades de recursos que yo tengo por cada peso que estoy debiendo. Otro indicador es el capital de trabajo. Un momento que creo que... Ya. Seguimos, capital de trabajo. Nos muestra, en términos monetarios, la disponibilidad de los recursos de la empresa en el corto plazo para el desarrollo de las actividades. ¿Cuál es su fórmula? Activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, si es mayor que cero, la empresa cuenta con suficientes recursos propios para garantizar su operación en el corto plazo. Por el contrario, si da negativo, pues significa que la empresa tiene comprometido todos los recursos de operación en la cobertura de las obligaciones inmediatas, o sea, las que tienen que pagar en el corto plazo. La prueba ácida. Entonces, la prueba ácida es el grado de disponibilidad de los recursos de alta liquidez de la empresa, eliminando el efecto de los inventarios, que son el activo de corto plazo de menor liquidez. Su fórmula: activo corriente menos inventarios dividido en pasivo corriente. Se interpreta de la misma manera que la razón corriente, considerando que se eliminan los riesgos de iliquidez asociados al inventario, productos dañados u obsoletos, exceso de materias primas que son utilizadas un menor ritmo y que al convertirse en un producto o servicio tendrán un mayor tiempo de almacenamiento antes de la venta. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es identificar primero que todo cuáles son esos productos que tenemos en inventario que no tienen mayor rotación y que nos están generando un gasto mayor. ¿Por qué? Por almacenamientos, por costos de producción, porque son materias primas que ya no estamos utilizando de la misma manera frente a la rentabilidad que nos puedan generar, etcétera, etcétera. Ahí es donde viene el análisis como tal, de acuerdo a la empresa que estemos, el tipo de empresa que estemos manejando. La razón de efectivo, que es la relación de los activos de liquidez inmediata, que son caja y bancos, y el pasivo corriente. Su fórmula es el efectivo, o sea, cash, corriente, todo lo que tengamos nosotros a la mano, dividido en el pasivo corriente, total, ¿sí? Y es muy útil para analizar la capacidad de la empresa de adquirir deudas con un plazo de pago muy corto, menor o igual a 30 días. Eso es para trabajar platas pequeñas, montos bajos. No podemos nosotros pretender de pronto adquirir un préstamo teniendo en cuenta la razón de efectivo, si primero que todo es muy alto, ya que cuando hablamos de razón de efectivo nos referimos a préstamos o a deudas a corto, muchísimo más tiempo que el que pudiéramos estipular en un corto plazo normal, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de pagos muy pequeños, a 30 días máximo.
Solidez financiera. ¿Qué es la solidez financiera? Es la que me muestra la cantidad de activos totales con los que cuenta una empresa por cada unidad monetaria de pasivos totales. Y se calcula activo total dividido en el pasivo total. Entonces, ahí es donde yo miro el músculo financiero que yo tengo. Si realmente lo que tengo yo con todos mis activos suple y pasa las deudas que yo tengo, ¿cierto? Se puede analizar cuál es el nivel de participación de los acreedores en la organización en sus activos, ¿cierto? O sea, estoy mirando todas esas personas a las que yo les estoy debiendo plata, les estoy debiendo montos considerables, si realmente tengo el músculo financiero para poder cubrir todas estas deudas en un momento de emergencia, en un momento determinado. Los indicadores de actividad o rotación son esos indicadores que nos permiten ver esa rotación o funcionamiento y que son de tipo económico-financiero, miden la rotación de los distintos elementos del activo. Dependiendo del cálculo y de qué se quiera saber, estos se pueden medir a veces en veces que rota un activo o en días en un año. Entonces, hablamos nosotros por lo menos de los indicadores de rotación de inventario. Miramos cada cuánto estamos renovando nosotros nuestro inventario en un determinado periodo de tiempo. Entre más rápido se estén rotando, significa que mucho más estamos vendiendo. Significa que estamos obteniendo mayores beneficios por la venta de los inventarios que tenemos. Por el contrario, si vemos que nosotros tenemos una capacidad de producción de tantos elementos y en inventarios tenemos casi el doble de elementos, significa que en alguno de esos puntos se está generando ruido, se está presentando un cuello de botella que no nos está permitiendo que haya una rotación ideal frente a lo que se espera en ventas con los productos que estamos nosotros estableciendo. ¿Sí? Las cuentas por cobrar, su rotación es igual a las ventas netas dividido por las cuentas por cobrar y nos informa las veces que rotan las cuentas por cobrar en la empresa. O sea, cada cuánto nosotros estamos cobrándole a un cliente X, ¿cierto? Entonces, cliente X, le estamos vendiendo tanto, usted nos está pagando cada cuánto, ¿cierto? El periodo periodo medio de cobro, pues igualmente rotación de cuentas por pagar, ya sabemos que entonces si en este las cuentas por cobrar, ventas sobre cuentas por cobrar, entonces acá en cuentas por pagar es compras por cuentas por pagar. Y cada una de estas explicaciones que se están dando de los indicadores, pues las vamos a encontrar directamente en cada uno de los videos tutoriales, donde vamos a mirar cada una de esas cuentas y esos videos donde vamos a aprender cómo es el manejo de la aplicación de cada una de estas cuentas. ¿Perfecto? Preguntas, compañeros. Profe, las fórmulas del análisis vertical y el análisis horizontal, ¿su merced no las dio? Sí, Es que claro, pues, ahí están en el video explicativo, las pueden encontrar. ok, pues más o menos tengo idea y estoy viendo acá lo que estaba su merced hablando, es que yo el 100% del total pasivo más patrimonio, digamos, ese es el 100%, y de lo que va ¿Sí? al pasivo corriente, total de pasivo y patrimonio son subcuentas del total de pasivo más patrimonio. Entonces, por ende, solamente quedarían en esos estados 100% el total de activos y el total de pasivo más patrimonio. Total, tienes toda la razón. Así es que se debe manejar. Ok, Y ese listo, es el profe. error en que han incurrido muchos de los compañeros, que manejamos 100% el activo, 100% el pasivo y 100% el patrimonio. Entonces nos daría pasivo y más patrimonio, daría un 200%, entonces ya estamos desfasando todo el análisis que podamos hacer de las subcuentas del pasivo y del patrimonio. ¿Sí entiendes? Listo, profe, listo, sí, señor. Gracias, profe. No, con mucho gusto. ¿Alguien más? Profesor, una Bueno, pregunta. Para el análisis financiero ya como tal que tenemos que hacer,
sobre el árbol de Eva que ya tenemos listo. Entonces yo cojo y, digamos, para los indicadores de liquidez, cojo y hago cada una de, como de las formulitas de cada uno de los indicadores y ahí miro si subieron y bajaron entre el primer y el segundo año y así puedo como proyectar lo que la empresa debe hacer con cada uno de esos indicadores. Claro que sí, eso es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de un análisis financiero. Mirar cuál es ese comportamiento como tal, si hay un incremento, si hay un decrecimiento, si se mantienen iguales, y mirar cuál es el que mayor peso tiene dentro de las subcuentas, porque ese es el que me está generando los cambios que estamos viendo nosotros para poder analizar y saber qué estrategias debemos implementar en el siguiente periodo. Ok, perfecto. Y así uno por uno, así para responder también uno por uno en el trabajo. Exactamente, igual. Es que eso es lo que hace uno. Cuando uno realiza comités financieros, lo que hace es eso. Cuando uno realiza comités gerenciales, lo primero que le preguntan a uno los accionistas es, ¿ganamos o perdimos? ¿Sí? Entonces, ellos no se toman la libertad de lo que hace el analista financiero para poder plantear estrategias, que es precisamente desmenuzar todos esos números de manera que le diga a uno a los dueños, a los accionistas, a los que están allá, mejor dicho, pendientes de los resultados, decirles, mire, lo más conveniente es que este año usted no compre, un ejemplo, no compre materia prima enfocada en árboles. Ahorita por lo menos estábamos trabajando con unas madereras en Villavicencio y había un poco de zapán enredado por allá en unas tierras que eran baldías y no las dejaban mover. Entonces se pasaron unas sugerencias para que por lo menos esa madera la pudieran sacar y la regalaran a quienes necesitaran, por lo menos para vivienda o algo así, ¿sí? Entonces, son situaciones que le permiten a usted tomar decisiones, que es lo más importante acá. Venga, quiero reestructurar la empresa y voy a cambiar el edificio. Hombre, esperen, muestra a ver cómo estamos de músculo financiero. ¿Tenemos una infraestructura o tenemos nosotros unos activos que nos permitan endeudarnos a largo plazo sin saber nosotros a qué interés vamos a prestar, cuál es la tasa interna de retorno que vamos a manejar? O sea, aquí se empiezan a desenvolver muchas cosas que ya dentro del análisis financiero requieren muchísimo estudio y muchísima decisión. Entonces, nosotros en el aspecto laboral lo que buscamos es eso, que no se nos convierta esto en un meollo, sino que simple y llanamente aprendamos a que comportamiento que presenta cada una de las cuentas o subcuentas, tenemos nosotros, como quien dice, esos planes de contingencia, o tenemos nosotros esas preparaciones para poder tomar decisiones. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a enviar a todos los foros la parte de la presentación de este CIPAS. La verdad nos programaron, ahorita me acaba de llegar un mensaje en reunión con la jefe, precisamente para hacer unas definiciones acerca de las próximas web conference. Si no hay ahorita más preguntas, sí les pido por favor que me envíen dentro de este chat lo que les dije, porque no me enviaron el formulario de allá de la sede. Entonces me envían acá por el chat, por favor, el nombre completo, la identificación y el grupo al que pertenecen, porque la participación en los CIPAS pues da unos punticos dentro de la actividad, ¿vale? Bueno, entonces veo que ya no hay más preguntas. Acá ya están colocándolos. Muy bien, perfecto. Entonces yo les agradezco a ustedes por la participación en este CIPAS, el primer CIPAS que realizamos de Administración Financiera. Por favor, si llegan a presentar algún inconveniente con la plataforma, por el Skype, celisport@hotmail.com, pueden enviar cualquier mensaje que yo, pues, si no lo respondo en el momento, por lo menos yo los estoy revisando y les estoy dando respuesta. Les agradezco de verdad que sí la participación, y ya saben, cualquier inconveniente dentro de la red de tutores estamos para resolver cualquier duda o cualquier inquietud que tengan.
Listo, profe, muchas gracias, que tenga buena noche. Dios le bendiga. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, buenas Gracias a noches. ustedes por la participación y bueno, que estén muy bien y cualquier duda o inquietud, con mucho gusto en el foro o en el Skype. Pues muchas gracias, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. La otra reunión.